Hola, ¿has visto la exposición de Valdés Leal en Sevilla, en el Museo de Bellas Artes? ¿Merece la pena? Sí, claro. Este año precisamente se cumple los 400 años de su nacimiento. Valdés Leal nació en 1622 y murió en 1690. Es de la época de Murillo, pero no me suena tanto, efectivamente. Fue uno de los protagonistas del barroco sevillano, junto con Murillo y otros más. Muy original, que marca su estilo teatral y del barroco, fiel al barroquismo de la escuela sevillana de la mitad del siglo XVII. He oído que tenía bastante mal genio y era un poco orgulloso, ¿no? Sí, contrasta mucho con la personalidad de Murillo, que era sencillo y humilde. Pero Valdés Leal era una persona muy culta, muy educada. Fue escultor, poeta, arquitecto, pintor, dorador y tenía una alta autoestima de lo que él hacía. Por ejemplo, su forma de firmar, que lo hace en letras mayúsculas, bastante grandes, se destaca muy bien en el cuadro. Destaca por la teatralidad de sus composiciones, los personajes que se centran en la acción. ¿Y no te parece un poco lejano de nuestra sensibilidad? Por supuesto, pero él estaba al tanto de las modas y de las novedades de su época. La columna salomónica, por ejemplo, se ve en uno de mis cuadros preferidos de Valdés Leal, el retrato de Fray Alonso de Sotomayor. Además, parecen unas pinturas un poco oscuras, tenebrosas. Sí, muchas adolecen de ese tenebrismo y a nuestros ojos un exceso de oscuridad, pero no todas. Ya analizaremos especialmente las del Hospital de la Caridad, pero por ejemplo las pinturas murales del Hospital de los Venerables son muy luminosas y alegres. Son muy importantes, hay que destacarlas dentro de la pintura mural del barroco de Sevilla. Pero hay que tener en cuenta que esa oscuridad que aparece en los cuadros estos más tétricos sirven para resaltar las formas. Vamos a ir viendo cómo destacan de esa oscuridad esas formas también trabajadas. Bueno, las pinturas del Hospital de la Caridad de Sevilla son bastante tenebrosas, tenebristas, un poco dan hasta miedo. Pero no solo eso, merece la pena dedicarles un poco más de tiempo. Tengo que confesar que son las primeras grandes obras que yo vi cuando tenía 16 años, que fui a visitar el Museo de Bellas Artes y también el Hospital de la Caridad. ¿Y por qué se llama Hospital de la Caridad a esa iglesia, esa especie de galería, ese edificio? Es una historia muy interesante cuyo protagonista principal es Don Miguel de Mañara. Es el mismo que cita Antonio Machado en su retrato y luego Juan Manuel Serrat cuando dicen «Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido». Sí, es el mismo de ese retrato, pero hay que tener en cuenta que ya se ha convertido en leyenda, mismo personaje de la historia. Cierto que fue hijo de ricos comerciantes y de una familia muy acomodada de Sevilla. Recibió muy buena formación, también cristiana, y ya desde joven tuvo grandes responsabilidades en los negocios. Efectivamente, su leyenda se ha asociado a la de Don Juan Tenorio, a lo que han contribuido muchos autores, tanto españoles como extranjeros, amantes de cuando en el romanticismo buscaban estas historias un poquito llamativas, dándole una fama de mujeriego, de pendenciero, de calavera, que realmente vamos a ver que no era así.
Se sabe que cuando murió su mujer tuvo una gran crisis. Se retiró al desierto de las nieves y se dedicó a una vida totalmente monacal, casi ascética. Es que era realmente un crápula, un libertino, un calavera. Decidió cambiar de vida e intenta entrar en la Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla. Esta hermandad, que existía desde la Edad Media, siglo XV al menos, se dedicaba a enterrar aquellos cuerpos, cadáveres abandonados de delincuentes ejecutados, de pobres y enfermos miserables que no tenían a nadie. Y sí es cierto, está documentado que los hermanos eran bastante reticentes a la entrada de este nuevo candidato a su hermandad, quizá porque vieran que era de un burguesito y quizá algo de razón tenga la leyenda. Fueron reticentes, pero no hay datos concretos de que fuera un personaje tan sinvergüenza como se ha hecho creer. Solo sabemos por sus propias palabras de que de joven llevó una vida de la cual él estaba muy arrepentido. Aunque la exageración de sus palabras y también la moda de las vidas de santos y de la exageración en la modestia, parece ser que le llevó a exagerar bastante la realidad de su vida, de sus pecados, de sus fallos. El caso es que fue aceptado en la hermandad y se puso a trabajar pues muy fervientemente, consiguiendo reformas y mejoras en la hermandad y en la iglesia de la caridad, y empezó a conseguir dinero para construir un hospital para toda la gente necesitada. Al principio, este objetivo de atender a los pobres y enfermos más necesitados que no disfrutaban de atención, lo combinaba con su trabajo, su vida de caballero. Pero luego dejó su trabajo y su vida y se dedicó totalmente a la hermandad. Se fue a vivir allí a una habitación muy sencilla del hospital y se dedicó totalmente a una vida austera y humilde. ¿Y por qué fue tan importante Mañara en la obra de Valdés Leal? Porque fue el creador de toda la iconografía y proyecto artístico del Hospital de la Caridad. Hoy nos parece un derroche, porque esas pinturas enormes, los costes tan tremendos que tuvo que tener, pero tenemos que pensar que eran los más media de la época, eran los medios audiovisuales por los cuales se transmitían los valores y las historias y el conocimiento de la época. Así que Mañara contrató a los mejores artistas de entonces, que en Sevilla había muchos, y entre ellos se cuentan Valdés Leal y Murillo, que son los más conocidos. Incluso para abaratar costes, para que no saliera tan caro, Mañara consiguió que Murillo y Valdés Leal se hicieran hermanos de la Santa Caridad. Tengo entendido que Murillo y Valdés Leal eran temperamentos opuestos. ¿Cómo consiguió Mañara que trabajaran juntos? Pues Murillo y Valdés Leal ya trabajaban juntos. Incluso Murillo, que era muy amable, muy acogedor, consiguió que Valdés Leal formara parte de su proyecto de la Academia de Artes fundada por él, por Murillo. Mañara encargó a Murillo las obras de misericordia, la parte, digamos, más positiva del programa iconográfico. Y a Valdés Leal le encargó la parte esta más de reflexión sobre la muerte.
y ahí refleja toda la teoría que tiene en su discurso de la verdad. No es verdad que Valdés Leal fuera un pintor obsesionado con la muerte, con el pecado, con las cosas así, con lo macabro, con lo repugnante, con las calaveras, la muerte. Se le ha tachado de eso porque las pinturas más famosas de Valdés Leal, por las que especialmente lo conocemos, son las del Hospital de la Caridad, pero realmente no era así. Lo que pasa es que reflejó fielmente el pensamiento de Miguel de Mañara. Fue fiel al encargo. Y Mañara quería hacer estas obras, quería representar todo este mundo, especialmente dedicado a los hermanos de la Santa Caridad, para advertirles de los peligros que acechan al espíritu si se alejan de esta idea, si se olvidan de practicar la compasión y la misericordia, la caridad con sus hermanos, los más pobres, y se detienen en las riquezas, en el poder, en lo efímero de la vida, pero que es lo que más atrae. De hecho, estas pinturas son las más terribles y fuertes de la pintura occidental barroca, con respecto sobre todo a la muerte. Mañara aprovechó el temperamento enérgico, vitalista y arrebatado de Valdés Leal para expresar todas estas ideas y para darle fuerza a todos estos temas. En contraposición al encargo que le había hecho a Murillo, que era más bien los valores del Evangelio, lo que tuvo que expresar Valdés Leal fue la tremenda realidad de la muerte, para que contrastaran con las luminosas pinturas de las obras de misericordia de Murillo. Y este soneto de Sor Juana Inés de la Cruz, que es imposible no citar al hablar de este tema. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido, es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Y el famosísimo de Quevedo, que dice: «Ah, de la vida, ¿nadie me responde? Aquí, de los antaños que he vivido, la fortuna mis tiempos ha mordido, las horas mi locura las esconde, que sin poder saber cómo ni a dónde la salud y la edad se hayan huido. Falta la vida, asiste lo vivido, y no hay calamidad que no me ronde. Ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un es cansado. En el hoy y mañana y ayer junto pañales y mortaja, y he quedado presente sucesiones de difunto». O este de Lope de Vega a una calavera. Esta cabeza, cuando viva, tuvo sobre la arquitectura de estos huesos carne y cabellos, por quien fueron presos los ojos que mirándola detuvo.
Aquí la rosa de la boca estuvo marchita ya con tan helados besos. Aquí los ojos de esmeralda impresos, color que tantas almas entretuvo. Aquí la estimativa en quien tenía el principio de todo movimiento. Aquí de las potencias la armonía. Oh hermosura mortal, cometa al viento. Donde tan alta presunción vivía, desprecian los gusanos aposento.